Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos tiene muy emocionados y un poco nerviosos a la vez, porque vamos a adentrarnos en un tema muy personal y que ha generado mucha curiosidad entre ustedes, los secretos familiares de Kerem y Hande. Así es, han leído bien el título y en este vídeo, sus padres han decidido abrirse y contarnos todo. Han decidido romper el silencio y compartir esas historias, anécdotas y quizás hasta algún que otro secreto que han guardado durante años. Y créanme, estamos seguros de que lo que van a escuchar los va a sorprender, los va a conmover y sobre todo, los va a hacer reflexionar. Antes de sumergirnos en esta revelación tan íntima, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense porque esto se pone bueno. La historia de Kerem y Hande siempre ha sido especial. Desde que empezaron a compartir su vida con todos nosotros, hemos visto su amor, su complicidad y la hermosa familia que han construido. Pero detrás de cada gran historia, siempre hay capítulos que no se cuentan tan fácilmente, detalles que forman la trama y que, a veces, solo salen a la luz cuando las personas adecuadas deciden compartirlos. Y hoy, justamente, es uno de esos momentos. Para ponerlos un poco en contexto, hemos tenido largas conversaciones con los padres de Kerem y Hande, quienes amablemente accedieron a compartir sus experiencias y perspectivas sobre la vida, la crianza y, por supuesto, sobre sus hijos. Han sido testigos de primera mano de su crecimiento, de sus sueños, de sus luchas y de los momentos que los han convertido en las personas que son hoy. Y lo más valioso es que nos han contado esto no como una mera recopilación de hechos, sino como un relato lleno de emociones, de aprendizajes y de reflexiones muy profundas. Empezaremos por la infancia de Kerem. Su padre nos contó cómo desde muy pequeño, Kerem mostraba una curiosidad insaciable por todo. No se conformaba con las respuestas sencillas, siempre quería saber el porqué de las cosas. Y esto, según nos relata, a veces los llevaba a situaciones divertidas, como cuando de niño desarmó un reloj antiguo solo para ver cómo funcionaba, para luego, con ayuda de su padre, intentar volver a armarlo. No siempre salía perfecto, pero esa chispa de querer entender y crear, según sus padres, siempre ha sido una de sus mayores fortalezas. También nos hablaron de su etapa escolar, de sus amistades y de cómo siempre fue un niño con un fuerte sentido de la justicia, defendiendo a sus compañeros cuando lo veían necesario. Por su parte, la madre de Hande compartió detalles muy entrañables sobre su infancia. Recordó cómo Hande era una niña muy sensible y soñadora. Le encantaba leer, inventar historias y dibujar mundos fantásticos. Su madre nos contó con una sonrisa que Hande tenía una imaginación desbordante, y que a menudo pasaba horas en su habitación creando personajes y tramas complejas. También nos reveló algo que quizás muchos no esperaban: Hande, a pesar de ser tan carismática ahora, de pequeña era un poco tímida. Le costaba un poco expresarse en público, pero su determinación y su pasión por lo que le gustaba siempre la impulsaron a superar esas barreras. Sus padres hicieron un esfuerzo enorme para que desarrollara su confianza, animándola a participar en actividades extracurriculares y apoyando siempre sus talentos. Pero los secretos familiares no solo se refieren a la infancia. Los padres de Kerem y Hande también nos hablaron de etapas más complejas como la adolescencia. Nos contaron sobre las presiones, las dudas, los primeros amores y las decisiones importantes que tuvieron que tomar. Por ejemplo, el padre de Kerem nos confesó que hubo un momento en que Kerem estuvo a punto de abandonar su sueño de dedicarse a su actual profesión, debido a una fuerte crítica recibida. Fue gracias al apoyo incondicional de su familia, y especialmente a las palabras de aliento de su madre, que Kerem pudo sobreponerse a ese obstáculo y seguir adelante con más fuerza. Es un recordatorio de cómo las palabras de nuestros seres queridos pueden tener un impacto tan profundo en nuestras vidas. La madre de Hande, a su vez, nos habló de la dificultad que Hande tuvo para encontrar su verdadero camino al principio. Nos contó que aunque Hande siempre fue una estudiante brillante, pasó por un periodo de incertidumbre sobre su futuro profesional. Exploró varias opciones, probó diferentes caminos, y hubo momentos en que se sintió un poco perdida. Sus padres, en lugar de presionarla, la animaron a seguir explorando, a escuchar su intuición y a no tener miedo de equivocarse. Les decían que el camino
De cada persona es único y que lo importante era encontrar aquello que la hiciera feliz y realizada. Esa paciencia y comprensión de sus padres fue fundamental para que Ande pudiera descubrir su verdadera vocación, y hoy, verla brillar en lo que hace es una muestra de ello. Uno de los temas que más nos interesó indagar fue la influencia de sus raíces y de su cultura en la formación de Kerem y Ande. Los padres nos compartieron cómo la unión familiar, el respeto por los mayores y la importancia de los valores tradicionales han sido pilares fundamentales en su crianza. Nos contaron historias de reuniones familiares, de celebraciones, y de cómo siempre han inculcado en sus hijos la importancia de la lealtad, la generosidad y el trabajo duro. Estas enseñanzas, que a veces pueden parecer sencillas, son las que realmente forman el carácter de una persona y se reflejan en cada uno de sus actos. También nos hablaron de momentos de dificultad que como familia atravesaron juntos. No todo ha sido un camino de rosas, y es importante reconocerlo. Hubo desafíos económicos, problemas de salud, y también momentos de tensión que pusieron a prueba la solidez de su vínculo. Pero en cada uno de esos momentos, nos contaron, la familia fue su refugio, su fortaleza. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a comunicarse de manera honesta y a salir adelante juntos. Estas experiencias, aunque dolorosas en su momento, los hicieron más fuertes y unidos como familia. Y por supuesto, no pudimos dejar de preguntar sobre Kerem y Ande como pareja. Los padres de ambos nos compartieron sus primeras impresiones al conocerse. Nos contaron cómo notaron desde el principio la conexión especial que existía entre ellos, esa chispa que iba más allá de la atracción superficial. Nos hablaron de la admiración mutua, del respeto y de cómo sabían que habían encontrado a alguien especial. Sus padres, más allá de aprobarlos, sintieron que ambos se complementaban a la perfección, aportando cualidades únicas que enriquecían al otro. También nos revelaron algunos detalles sobre los desafíos que enfrentaron como pareja, porque como en toda relación, no todo es perfecto. Nos hablaron de la importancia de la comunicación, de la necesidad de ceder y de la paciencia que se requiere para construir una vida juntos. Sus padres siempre han sido un ejemplo de ello, y han sabido transmitirles esas enseñanzas a Kerem y Ande. La forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos, en sus carreras y en su vida personal es algo que admiran profundamente, y nos han asegurado que esa fortaleza es el resultado de un amor construido sobre bases muy sólidas. Quizás uno de los secretos mejor guardados, y que hoy salen a la luz, es la preocupación que a veces sus padres han tenido por la exposición mediática. Entendemos que la vida de Kerem y Ande es pública, pero ellos, como padres, han velado siempre por su privacidad y por su bienestar emocional. Nos han confesado que han habido momentos en que les ha preocupado el impacto de las redes sociales y de la opinión pública en sus hijos. Sin embargo, han aprendido a confiar en la fortaleza de Kerem y Ande y en su capacidad para manejar esa exposición con madurez y profesionalismo. El consejo que siempre les dan es que se enfoquen en lo que realmente importa, su felicidad, su amor y su familia. En definitiva, este vídeo ha sido un viaje fascinante a través de las vidas de Kerem y Ande, visto a través de los ojos de quienes los conocen mejor que nadie, sus padres. Hemos descubierto aspectos de su infancia, de su adolescencia, de sus sueños y de los desafíos que han enfrentado. Hemos aprendido sobre la importancia de los valores familiares, de la resiliencia y del amor incondicional. Y lo más importante, hemos visto cómo detrás de las figuras públicas que conocemos, hay seres humanos con historias, con miedos, con alegrías y con una profunda conexión con sus raíces. Para resumir, hemos explorado la curiosidad innata de Kerem, su sensibilidad y su fuerza para superar obstáculos, y la imaginación desbordante de Ande, su timidez inicial y su camino para encontrar su vocación. Hemos sabido de las lecciones de unión familiar, de los momentos difíciles que fortalecieron su vínculo, y de cómo sus padres vieron nacer y crecer su amor como pareja. Y hemos abordado la preocupación paternal por la vida pública y la importancia de mantenerse fieles a sí mismos. Quiero agradecerles de corazón a ustedes, nuestro querido público, por acompañarnos en este recorrido tan especial. Gracias por su interés y por su cariño hacia Kerem y Ande. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando historias que conecten con ustedes. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿cuál de estas revelaciones les ha sorprendido más? ¿Hay algo que les haya hecho reflexionar en su propia vida? Nos encantaría leer sus opiniones, sus experiencias y sus impresiones en la sección de comentarios aquí abajo. Lean, comenten y compartan sus pensamientos. Y antes de despedirnos, no
Olviden lo más importante, si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante e inspirador, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que creen que podrían disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido como este. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.